Muy buenos días, mis hermanos. Hoy estaremos estudiando, si el Señor lo permite, el fruto de permanecer en Cristo. Ese es el título de esta enseñanza, el fruto de permanecer en Cristo. Y nuestro texto base está en Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Por favor, acompáñenme a estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oremos. Padre bendito y glorioso, imploramos tu ayuda en esta hora, Señor. Queremos entender, conocer más de ti. Por favor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nos permita ver un poco más de tu gloria. También clamamos, Señor, que tu Espíritu nos ponga esta palabra en el corazón, nos permita permanecer más y más en Cristo, y por medio de él, Señor, este pueblo sea uno que te dé gloria por medio de frutos espirituales, Señor, que seamos un pueblo obediente. Tu gracia, Señor, necesitamos. Ayúdanos, bendícenos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta es nuestra tercera y última enseñanza acerca de la figura de la vid. Entonces vale la pena que recordemos la idea principal de la primera y la segunda enseñanza para conectar con esta tercera enseñanza. La primera enseñanza tiene una idea central y es que la verdadera vida espiritual solamente y únicamente se encuentra en Jesucristo. En la unión con Cristo está la vida espiritual. Fuera de Cristo no hay vida espiritual. Nadie puede ser cristiano por tradición o por herencia o porque se nombre a sí mismo cristiano o porque participe de una iglesia. Nada de esto hace a alguien verdaderamente cristiano, sino únicamente la unión con Cristo por medio de la fe en él en virtud de su gracia. Y vale la pena recordar que la vida cristiana está sujeta a esto. Desde el inicio hasta el crecimiento y la perseverancia, nosotros debemos estar unidos a Cristo. Ahora, ¿cuál es la idea principal de la segunda enseñanza? Esta persona ha depositado toda su fe en el Señor Jesús. El Señor Jesús es su Señor, su Salvador. Así que por la fe, esta persona ha sido unido a la vid. Cristo es la vid, Cristo es el tronco. Y este nuevo creyente es una rama, es un pámpano. Y como Cristo es la fuente de la vida, el autor de la vida, y esta rama está unida a él, naturalmente esa vida va a ir a la rama y esa rama va a crecer y esa rama va a dar frutos va a dar frutos. Así que decíamos, todo verdadero creyente, por estar unido a Cristo, da frutos espirituales, no por sí mismo, por Cristo. Pero en nuestra segunda enseñanza decíamos, no es ahí cuando se da fruto espiritual, cuando se acaba la vida cristiana, se terminó todo. No, no es eso. Cuando se da fruto espiritual es justamente la señal del inicio
donde el Padre empezará una obra continua a lo largo de toda la vida de este creyente, donde el Padre le tratará. El Padre, estábamos estudiando, vendrá a podar, a limpiar a esa rama. Recordamos que Jesucristo dijo que el Padre es el labrador, el agricultor. Y Él ve el fruto en la rama y no permanece pasivo, no se cruza de brazos, sino que va y mira cómo la hago crecer. Hay que podarla, hay que arreglarla, hay que limpiarla. No para la destrucción de la planta o de la rama, sino para que ésta crezca, para que ésta florezca, para que el creyente se santifique. Recordemos que esa es la voluntad de Dios para su pueblo, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dios quiere un pueblo fructífero y una herramienta fundamental en sus manos es la poda. Ahora, habiendo considerado esto, entonces surge una pregunta relevante, importante. ¿Qué tipo de fruto espiritual es el que viene al creyente cuando es podado por el Padre? ¿Qué señales internas, espirituales y reales experimenta ese corazón de ese Hijo de Dios después que Dios lo trata, después que Dios lo poda? ¿Cuál es ese fruto? Eso es lo que estaremos viendo, pero sin olvidar aquella advertencia que escuchábamos de nuestro Señor Jesucristo en ese mismo pasaje, porque debemos venir con temor, con reverencia delante de Dios, porque Él nos ha dicho que en medio de su pueblo o de la congregación hay ramas que no están verdaderamente unidas a Él. Hay ramas que parecen, que tienen un lenguaje similar, una forma similar, pero no están unidas a Él. Es el profesante estéril, es el profesante estéril. Y la advertencia del Señor Jesucristo es que toda aquella rama que no está verdaderamente unida a Cristo será quitada. Entonces vamos a empezar esta enseñanza pensando en esos frutos espirituales que la poda trae al Hijo de Dios. Y vamos a empezar con la primera, y le he puesto por nombre el yo abatido. El yo abatido. La obra de Dios comienza en lo más profundo de nuestro corazón. Y una de las primeras cosas que hace la poda es ir a aquella visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es tratar de manera directa, de manera puntual, cómo es que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Me gustaría que fuéramos a Juan 3:30. Juan 3:30. Juan 3:30 dice Juan el Bautista, y debería ser nuestra petición al Señor. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así que cuando el Señor viene con la poda a tratar nuestro corazón, viene a nuestro corazón. ¿Y qué tenemos allí? Un corazón que está centrado en nosotros mismos. Un corazón que tiene un amor desordenado hacia sí mismo. Hay una autosuficiencia interior que el Señor quiere, por medio de su disciplina, que nosotros aborrezcamos, que nosotros no querramos esto. Recordemos, el pecado no son solamente actos externos, sino el pecado tiene la raíz en un corazón que se quiere gobernar a sí mismo. Ese es el origen del pecado, un corazón que quiere ser su propio rey, que quiere ser su propio señor. Y me gustaría llevarlos
a un ejemplo bíblico para que veamos esta realidad. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 11, por favor acompáñeme a este ejemplo de una vida centrada en sí mismo. Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2, y miramos un poquito el contexto. Dice la escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un poco de contexto, estamos en Génesis 11. Si fuéramos a Génesis 8, capítulo 4, no vamos a ir. Se nos dice que el arca de Noé, después del diluvio, llegó a una región que se llama Ararat. Y a partir de allí, la raza humana empezó a esparcirse y llegó a esta región de Sinar. Y esta región, estas tierras eran muy fértiles, muy buenas las tierras. Entonces los hombres decidieron establecerse allí. Leamos el versículo 3 y 4. ¿Qué pasó? Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, se establecieron un proyecto que parece loable, parece importante: construir una ciudad, establecer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, una torre altísima. No parece haber nada malo en este proyecto, pero deberíamos preguntarnos: ¿es esa la voluntad de Dios? Acompáñame a Génesis 9:1 y miremos qué fue lo que Dios les mandó. Génesis 9:1, ahí atrásito. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El Señor les había dado su voluntad, que tenían que procrear y llenar toda la tierra, pero ellos hicieron lo contrario. Se querían apiñar en una ciudad y aparte hacer una torre, vivir en un lugar así estrecho, pero Dios les había dicho: llenen la tierra con hijos. Así que vemos claramente que estos hombres estaban yendo en contra de la voluntad revelada de Dios. Pero no solamente eso, querían construir una ciudad y establecer una torre que llegue hasta el cielo para establecer para ellos mismos un nombre, para darse la gloria a ellos mismos. No le iban a dar la gloria a Dios con eso. Así que el Señor estaba molesto con esta situación y esto llevó al Señor a hacer algo drástico. Los esparció por toda la tierra y les confundió las lenguas. Podemos leerlo solamente para verlo, del verso 5 al 8, se los leo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado. Ahora pues,
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces tenemos que entender, queridos hermanos, que el yo no mortificado es un peligro real para nuestras almas, porque este yo que está en el corazón rara vez se manifiesta externamente. Este yo se puede camuflar, se puede disfrazar, puede manifestarse levemente y empieza cuando menos lo esperamos, cuando el corazón empieza a apoyarse y a confiar en sí mismo. Aquí en cuanto al yo no mortificado, nos estamos refiriendo a lo que la Biblia llama la carne, el hombre pecador centrado en sí mismo, viviendo como si fuera su propio Señor. Debemos saber que desde la caída y a lo largo de toda la historia, los hombres han querido ser su propio Señor, su propia regla y su propio juez. Incluso en Jueces 21-25 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, que cada uno hacía lo que bien le parecía, y nos está mostrando allí cómo un pueblo está entregado a los designios de su propio corazón. Es el gobierno del yo. Soy yo el que determino lo que es bueno, lo que es malo, y no quiere someterse plenamente al señorío de Dios. Tristemente, esa es la tendencia de todos nosotros, a querer gobernarnos a nosotros mismos, a querer justificarnos, a querer exaltarnos, en lugar de depender de Dios. Este yo no mortificado es peligroso porque produce otros pecados: el orgullo, yo en el trono, yo el primero, la autosuficiencia, yo soy mi propio sostén, no necesito nada más, yo tengo la propia fuerza mía para perseverar. El autogobierno, yo soy la ley, yo determino lo que está bien y lo que está mal. Y la autoconfianza, yo puedo confiar en mi propia opinión, pero el Señor nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto es Proverbios 3:7. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que el yo no mortificado crezca en nuestro corazón, allí Cristo no estará ocupando el primer lugar. Y por esto es sumamente necesaria la poda y la disciplina del Señor para tumbar ese dominio del yo. Porque si el yo está gobernando nuestro corazón, no hay fruto espiritual. Compite este yo no mortificado, compite con el señorío de Cristo. El yo no mortificado no nos lleva a Cristo, nos vuelve independientes. Y esta independencia es muerte práctica. Recordemos qué pasa si nosotros confiamos en nuestro yo, en nuestro propio corazón. La Escritura dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si confiamos en el yo, si no mortificamos el yo, y este es engañoso, este se justifica, este se excusa, este es un peligro latente para nuestra alma. Así que la autosuficiencia y el orgullo del corazón es un enemigo real para que Cristo sea nuestro único sostén. Ahora, si el Señor nos poda para permitirnos ver nuestro pecado y aborrecerlo cada vez más, si el Señor nos poda para luchar seriamente contra nuestro pecado,
Si el Señor nos poda para guiar nuestra vida y someternos al señorío del Espíritu Santo, esto no es poca cosa. Esto no es una emoción pasajera, no es una parte nada más de la vida cristiana, sino que esa es una obra grande de la gracia de Dios en el corazón de sus hijos. Debemos darle gracias a Dios por la poda y por la disciplina, y que ésta nos lleve a ser humildes en todo momento, en toda circunstancia. Entonces, el primer fruto de la poda es el yo abatido. El segundo fruto de la poda es Cristo más amado. Cristo más amado. Acompáñeme a Filipenses 3:8, por favor. Filipenses 3:8. Dice el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo nos está enseñando que conocer el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y justamente ese es otro fruto bendito de la poda del Padre para con sus hijos, que podamos estimar más altamente a nuestro Señor Jesucristo. No podemos pensar que Cristo es engrandecido en un corazón superficial. No podemos pensar que Cristo es engrandecido en un corazón lleno del mundo, en un corazón que se satisface en vivir y practicar el pecado. Cristo no se satisface en esto, ni es glorificado en esto. ¿En qué es glorificado? En un corazón vivo para Él y que es tratado y podado y limpiado por el Padre. ¿En qué es glorificado? Juan 15:2 lo dice. Y todo aquel que da fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que el Señor nos va, si nos poda, si nos limpia, quita todo apoyo terrenal. Quita toda falsa seguridad. Quita toda confianza en el ego. Y ahí Cristo se vuelve más precioso. Allí podemos ver y acercarnos al Señor y conocerle mejor y entender nuestra gran necesidad de Él. Hallamos en el Señor Jesucristo lo que ninguna criatura puede darnos. Él es Él posee, Él es la sabiduría que nosotros necesitamos para caminar. Él es la fortaleza que nosotros necesitamos para perseverar. Él es quien con compasión sostiene nuestra alma. De Cristo es que proviene la gracia para afrontar pruebas y dificultades. Es Él. Y si el Señor nos da la gracia de poderle ver más precioso y de depender de Él y de aferrarnos más a Él como sus pámpanos y recibir de Él el alimento, el vigor y el fruto, entonces allí creceremos, allí daremos más fruto. Acompáñeme a Lamentaciones 3, 24 y 25, por favor. Lamentaciones 3, 24 y 25.
que esta palabra la podamos decir también con todo nuestro corazón. Lamentaciones 3, 24 y 25. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. El Señor a sus hijos les mostrará que son hijos suyos, primeramente por medio de su palabra, al darle la iluminación, al mostrarles su pecado, al guiarles a Él. Pero también el Señor le mostrará a sus hijos que Él es su Padre y los tratará como tal. Por esto, cuando atravesamos por diversas pruebas y aflicciones y dificultades, lo primero que le decimos es: Señor, quítame esto. Pero lo que no contamos es que lo que a veces, conforme su voluntad, Él quiere hacer es darnos la gracia para perseverar en medio de las pruebas y las dificultades. No quita las pruebas y las dificultades, nos da la gracia para sostenernos y atravesarlas de su mano. Porque, ¿y por qué Dios no quita lo que nos humilla? Porque Él utiliza eso también para mantener nuestro corazón abajo, nuestro orgullo allí, y para que se manifieste más grandemente su poder, su gracia en frente de nuestra debilidad. 3. Permanencia y fruto en toda estación. Permanencia y fruto en toda estación. Allí volveremos a Juan 15:4. Ya vimos el yo abatido, ya vimos el Cristo más amado, y ahora esa permanencia y fruto que debemos dar en toda estación de la vida. Juan 15, verso 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tristemente, tenemos la tendencia natural a buscar nuestro fruto en cualquier otro lugar que donde deberíamos. Una comunión cercana, espiritual, permanente en la cruz del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el secreto de esos hombres, de esos creyentes que han dado mucho fruto, que han crecido espiritualmente? Permanecen en Cristo. Por un lado, tenemos momentos difíciles en la vida. Pudiéramos decir cuando Dios se oculta o parece ocultarse por un tiempo y nuestra alma entra en un periodo de frialdad. Quizás como un árbol que en invierno pierde sus hojas, se achicopala, se vuelve pequeño. Así puede haber estaciones en nuestra vida cristiana de debilidad, de frialdad, de dificultad. Pero aún en esa estación, el Señor Jesucristo sigue siendo la fuente de la vida espiritual. Aún en esa estación debemos seguir dependiendo de Él. Porque nuestra vida espiritual no depende de lo que esté pasando alrededor, no depende de nuestro calor interior, sino depende solamente de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo que sostiene nuestra raíz. Aunque el tallo esté así achicopalado, si el Espíritu sostiene esa raíz, permanecerá. Si la gracia de Dios nos acompaña, permaneceremos en esas estaciones frías y difíciles. Lo que hace al corazón verdaderamente fructífero
no es algo que haya en nosotros especial. No es un buen temperamento, no es una disciplina particular que tengamos. Es la sangre y la justicia perfecta del Señor Jesucristo que es aplicada por su Espíritu Santo. ¿Dónde más encontrará paz nuestra alma? ¿Dónde más encontrará consuelo nuestra vida? ¿Dónde más encontraremos consuelo? Sino en la sangre de Cristo, en la justicia perfecta del Señor. Allí nosotros estaremos seguros. Allí en Cristo está la salvación, la justificación, pero en Cristo también está la santificación, la verdad, y toda perfección divina está en Cristo. Así que nosotros debemos depositar toda nuestra confianza en esto, que la vida que se sumerge en la sangre expiatoria de Cristo encontrará grosura para su alma, o sea, alimento para su alma, que la sangre expiatoria de Cristo es la única que cura las heridas del alma, que gana el corazón y que quita todo temor de la condenación. Es la sangre de Cristo la que capacita al pecador para volverse a Dios, aunque haya estado en un periodo de frialdad, para que el Espíritu de Dios suavice, vuelva más tierna esa alma y le capacite para obedecer nuevamente al Señor. Si es un hijo de Dios, el Padre en su momento volverá por su gracia, por la obra de su Espíritu Santo en el corazón de su Hijo, volverá a hacer que brote ese árbol y que vuelva a crecer y que vuelva a dar fruto. Así no había dado fruto antes, donde parecía que ya no había más vida. Si es un hijo de Dios, la gracia de Dios le capacitará para crecer y dar fruto. Esa es nuestra confianza. Y a pesar de esas dificultades, es la poda, es la disciplina del Señor la que muchas veces utiliza para volvernos a Él, para volvernos a dar fruto. Dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y sí, la poda puede doler porque hay ídolos en nuestro corazón y la poda viene a arrancar esos ídolos para que Cristo pueda establecerse nuevamente allí. La poda nos libra de apoyos terrenales, de confianzas que no deberíamos tener, que nos bloquean, nos dañan nuestra comunión con el Señor. Y la poda produce en nosotros fe, esperanza y amor. Pero no siempre estamos en momentos de adversidad. También hay momentos de prosperidad. Hay momentos en nuestra vida cristiana cuando todo parece estar en calma, estamos dando abundante fruto. Debemos tener cuidado porque nuestra alma puede empezar a elevarse, a enorgullecerse. Por favor, vaya conmigo a Romanos 11:20. Romanos 11:20. La parte B. Romanos 11:20 en la parte B dice: pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, el llamado en este punto de la prosperidad, cuando Dios en su providencia nos estaba haciendo pasar por buenos momentos, quizás todo nos está saliendo bien, otros nos miran, nos reconocen y está todo súper bien. Allí hay grave peligro para que el yo no mortificado crezca y produzca orgullo.
Así que tenemos que correr a la cruz de Cristo, clamar al Señor, Señor, ayúdame a mantenerme en una verdadera humildad delante de ti. No quiero pecar contra ti con el yo no mortificado. Se puede poner más difícil la situación. Quizás nuestros conocidos empiezan a elogiarle, a admirarle, a aplaudir todas sus acciones. Qué grave peligro para el alma estar en esa situación sin estar de rodillas delante del Señor y pedirle, Señor, ayúdame a mantener el temor delante de ti. Ayúdame a depender de ti, Señor, para no pecar. Es muy peligroso para nuestra alma cuando los halagos que al principio parecen inofensivos, después, al no estar de rodillas en la cruz de Cristo buscando humildad, se vuelven un peso dañino para nuestra propia alma. Esos halagos que pueden venir con buena intención, se pueden convertir en adulación, que pueden promover en nuestro corazón orgullo, enfriamiento para con Dios y echar a perder lo que parecía hermoso. Así que hay peligro tanto en la temporada de dificultad como en la temporada de prosperidad. Pero en ambos casos debemos volver al Señor Jesucristo, permanecer en el Señor Jesucristo y examinar nuestro corazón. ¿Qué pasa si la prueba que Dios nos está permitiendo nos guía a correr a Jesús? ¿Qué pasa si el pecado lo empezamos a ver más aborrecible? ¿Qué pasa si la disciplina del Señor nos está humillando y cada vez más desconfío de mí mismo? ¿Será que puedo decir, soy estéril? Exactamente no. Eso no es muerte espiritual. Esa es la obra de Dios en nuestros corazones. El Señor guiando a sus hijos a correr a Jesucristo. Así que, hermanos, uno de los frutos espirituales más valiosos que obra el Espíritu Santo es una humillación real. Es podernos ver realmente como débiles, podernos ver realmente como necesitados, como pecadores y poder ver cada vez más claramente la suficiencia de Cristo elevándose. Él el exaltado, Él el glorificado. Allí es entonces cuando nosotros vamos a aprender a conocerle, a ver nuestra gran necesidad de Él, correremos a Él, busquemos más seriamente la gracia de Dios, busquemos caminar de cerca del Señor Jesucristo, obedeciéndole, sujetándonos a Él, y que el Señor, por su gracia, nos ayude no solamente a tener la suficiencia de Cristo como una doctrina clara en nuestra congregación, sino que nos ayude a amarla, a experimentarla, a tenerla dentro de nosotros, porque realmente en la aflicción el único suficiente es Cristo. En la disciplina el único suficiente es Cristo. En la prueba el único suficiente es Cristo. ¿Quiere obedecer más? La suficiencia de Cristo. ¿Quiere perseverar más? La suficiencia de Cristo. Pero si alguien aquí que ha escuchado esta enseñanza ve que no es una rama que está verdaderamente unida a Cristo, si alguien aquí ve en su corazón y el Señor le permite ver que no tiene estos frutos espirituales, le pedimos que no se conforme con esta situación, porque no se puede descansar allí. No es lo mismo estar cerca de Cristo que estar unido a Cristo. No es lo mismo tener nombre de cristiano que tener vida espiritual. Por tanto,
Hoy es día de arrepentimiento para que usted venga al Señor Jesucristo como un pecador necesitado, pobre, para clamar por gracia, misericordia. El Señor Jesucristo da la vida porque Él es el autor de la vida, porque Él es el único que puede limpiar su corazón, darle un nuevo corazón y ayudarle a ser un hijo de Dios que dé fruto para la gloria de Dios. Oremos. Bendito Señor, queremos clamar, Padre Santo. Tú examina nuestro corazón y permítenos ver, Señor, todo pecado, Señor, todo ídolo que tenemos allí. Tú que escudriñas los corazones, Señor, envía tu Espíritu. Planta, Señor, esta palabra, trae fruto a través de esta palabra para que desarraigues todo pecado, todo ídolo, Señor, y Cristo asuma, Señor, allí como nuestro Rey, como nuestro gobernador, porque Él es suficiente, Señor. Permítenos creerlo, abrazarlo, vivirlo, Señor. Permítenos dar fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.